Ni hao, Moshiko Shongo, Wanjini, Wo Shi, Winsenchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 7 de julio de 2015, continuaremos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 8 de julio de 2015. La primera nota señala, China aumenta inversión en red eléctrica rural. China invertirá 93 mil millones de yuanes, el equivalente a 15.200 millones de dólares, en la modernización de las redes de electricidad de las áreas rurales del país en la segunda mitad del año, informó la Administración Nacional de Energía. El dinero será canalizado a 2.139 proyectos en 25 provincias, regiones autónomas y municipalidades, dijo la administración. China ya gastó 45 mil millones de yuanes en los primeros 6 meses del año en la modernización de las redes de electricidad, concluye esta información. La siguiente nota, aumenta inversión de China en Europa. La inversión no financiera de China en la Unión Europea ascendió a 4.210 millones de dólares en los primeros meses de este año, lo que significa un aumento de 367% anual, indicó el Ministerio de Comercio de China. Las cifras sugieren que la inversión de China en Europa ha entrado en un periodo de rápido crecimiento, declaró el vocero del ministerio. El portavoz indicó que el aumento se debe a la creciente inversión de compañías chinas en proyectos en Europa, como la adquisición de acciones del fabricante italiano de neumáticos Pirelli por parte de la estatal Corporación Nacional Química de China. Al mismo tiempo, la inversión china en Europa se amplía en áreas como maquinaria, autos, bienes raíces, astilleros, telecomunicaciones, energía y finanzas. La cooperación financiera entre China y la Unión Europea también parece prometedora, señaló, porque ambas naciones de la Unión Europea como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia se han sumado al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras encabezado por China. La Unión Europea da la bienvenida a la participación de China en su plan estratégico de inversión. Durante su visita a Europa la semana pasada, el primer ministro chino Li Keqiang propuso que China y la Unión Europea aprovechen el proyecto de permuta monetaria con valor superior a los 700 mil millones de yuanes para facilitar la cooperación económica y comercial bilateral. Li indicó que China mejorará el programa de inversionista extranjero cualificado en renminbi, un canal para la inversión exterior en el mercado de valores en China. Además, se añadió que las iniciativas de la Franja y la Ruta de China y su estrategia de Internet Plus, un programa digital nacional, tienen mucho en común con la modernización industrial y los planes de construcción de ciudades inteligentes de muchos países de la Unión Europea, lo que indica más posibilidades de cooperación industrial entre las dos partes, concluye esta nota. La siguiente información, aumenta exportación e inversión de China a lo largo de la Franja y la Ruta. Las exportaciones y la inversión de China a lo largo de la Franja y la Ruta, iniciativa comercial propuesta por este país para impulsar el desarrollo de infraestructuras y del comercio, aumentaron de forma estable en los primeros 5 meses de 2015 a medida que China fue reforzando los lazos económicos con la región. Las exportaciones a los países de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, subieron un 2% interanual hasta situarse en 244 mil millones de dólares entre enero y mayo, informó el portavoz del Ministerio de Comercio chino. Ese crecimiento sobrepasó el aumento general de las exportaciones de China, que fue del 0.8% en el mismo periodo. Sin embargo, una disminución del 23.2% en las importaciones de los países a lo largo de la Franja y la Ruta provocó una caída del 9.5% interanual de los intercambios comerciales bilaterales hasta los 398.400 millones de dólares, mostraron los datos de esa cartera. En los primeros 5 meses, las empresas chinas invirtieron 4.860 millones de dólares en 48 países y regiones de la Franja y la Ruta, un incremento del 3.7% interanual. Entre los principales destinos de inversión se encuentran Singapur, Indonesia, Laos y Rusia. Propuesta por el presidente de China Xi Jinping en 2013, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que pretende resucitar las antiguas rutas comerciales entre Asia y Europa, abarcan más de 60 países y regiones con una población total de 4.400 millones. Entre esos países y regiones representaron más de un cuarto de las exportaciones de China y alrededor de un quinto de su inversión directa en el extranjero en los primeros 5 meses de 2015, agregó el Ministerio de Comercio, concluye esta información. La siguiente nota, China Securities Finance apoya mercado bursátil aumentando compra de pequeños y medianos valores. China Securities Finance incrementará la adquisición de acciones en compañías pequeñas y medianas cotizadas para aliviar la liquidez del mercado bursátil, informó la Comisión Reguladora de Valores de China, concluye esta nota. La siguiente información, China relaja reglas para que aseguradoras inviertan en fichas azules. La Comisión Reguladora de Seguros de China relajó las reglas para que las compañías aseguradoras calificadas inviertan en bolsa al permitirles invertir hasta un 10% de sus activos en una sola ficha azul, que son los valores más estables de los mercados nacionales, frente a la estipulación previa del 5%, concluye esta nota. La siguiente información, Banco Central de China promete apoyar esfuerzos de China Securities Finance para establecer y estabilizar mercado bursátil.
el Banco Central de China prometió apoyar la decisión de China Securities Finance de establecer y facilitar la liquidez para mantener el equilibrio en el mercado bursátil, concluye esta nota. La siguiente información: nuevas zonas de libre comercio de China atraen a inversores extranjeros. Las zonas de libre comercio de China recientemente establecidas en Guangdong, Tianjin y Fujian se han mostrado prometedoras en la atracción de inversiones extranjeras, dijo el Ministerio de Comercio. Hasta finales de mayo, más de un mes después de su creación, las tres zonas habían recibido un total de 22.600 millones de yuanes, alrededor de 3.700 millones de dólares en inversiones extranjeras contratadas, dijo el portavoz del Ministerio de Comercio. Las zonas de libre comercio de Guangdong, Tianjin y Fujian atrajeron 7.800 millones de yuanes, 11.700 millones de yuanes y 3.200 millones de yuanes en inversión extranjera, que representan el 45.3%, el 69.4% y el 53.6% del total de sus respectivas regiones. Las tres zonas de libre comercio se establecieron en abril, 18 meses después de que la primera zona de libre comercio fuese creada en Shanghai, como parte de los esfuerzos del gobierno chino para poner a prueba las políticas de reforma e integrar mejor la economía con las prácticas internacionales, en unas circunstancias en las que el viejo modelo dependiente de las exportaciones de China ya no es sostenible. Algunas de las nuevas normativas y reglamentos puestos en marcha para juzgarlos en las zonas de libre comercio prometen un acceso más fácil a la inversión extranjera y nacional, una mayor apertura del sector servicios y liberalizar las medidas para el sector financiero, concluye esta nota. La siguiente información: China limita comercialización de futuros de índices accionarios. Un límite a la comercialización diaria del índice CSI 500 entrará en vigor en China a partir del martes, la acción más reciente de los reguladores financieros chinos para prevenir más pérdidas. La Bolsa de Futuros Financieros de China dijo que limitará las compras diarias de los inversionistas de futuros del índice CSI 500 a 1.200 lotes. La Bolsa de Futuros Financieros de China añadió que hará más esfuerzos para investigar las actividades de comercialización ilegales, concluye esta nota. La siguiente información: aumenta producción de vehículos de nuevas energías en China. Los fabricantes de automóviles de China produjeron más de 25.000 vehículos de nuevas fuentes de energía en junio, 4 veces el número producido en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que el gobierno promueve el uso de vehículos menos contaminantes, según nuevos datos publicados. Superando las cifras del mes pasado, China produjo 10.500 coches eléctricos, lo que supone un crecimiento del 200% interanual, y 6.683 coches híbridos enchufables, lo que representa un incremento del 700% de acuerdo con el Ministerio de Industria y Tecnología Informática. Mientras tanto, la producción de vehículos comerciales eléctricos del mes pasado llegó a 6.218, con un crecimiento interanual del 500%, mientras que la producción de vehículos híbridos enchufables comerciales se incrementó en un 148% hasta 1.645 unidades. Los datos de junio elevan la producción total de vehículos de nuevas fuentes de energía en el primer semestre de 2015 a 78.500, un incremento interanual del 300%, dijo el ministerio, que no ofreció el número de coches vendidos en junio. El Ministerio de Comercio anunció a comienzos de este año que China continuará construyendo instalaciones de recarga en ciudades, permitiendo exenciones tributarias y ofreciendo subsidios para la compra de vehículos impulsados por nuevas fuentes de energía. En marzo, el Ministerio de Transportes estableció la meta de llegar a un total de 300.000 vehículos comerciables de nuevas fuentes de energía en las carreteras chinas para el año 2020, incluyendo 200.000 autobuses y 100.000 taxis y vehículos de reparto, concluye esta nota. La siguiente información: China reduce precios minoristas de combustible. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el máximo planificador económico de China, anunció que reducirá los precios minoristas de la gasolina en 95 yuanes, el equivalente a 15.50 dólares por tonelada, y los del diésel en 90 yuanes. El ajuste, que entrará en vigor el miércoles, supone que los precios al por menor de referencia caerán 0.07 yuanes por litro para la gasolina y 0.08 yuanes por litro para el diésel, según el comunicado de la Comisión. Esta es la quinta reducción de precios desde el comienzo del año. La Comisión indicó que la reducción de precios se produce tras una disminución de los precios internacionales del crudo debido a la creciente oferta global del combustible. Los precios de los productos de petróleo refinado en China se ajustan cuando los precios internacionales del crudo experimentan un cambio superior a los 50 yuanes por tonelada en un periodo de 10 días laborables, concluye esta información. La siguiente nota: promesa de China de abordar cambio climático es enérgica. Las metas para abordar el cambio climático de China para las próximas 2 décadas garantizarán que sus emisiones de dióxido de carbono acumuladas sean menores que las de Estados Unidos y Europa para 2030, de acuerdo con un científico chino. El vicedirector del Centro Nacional para la Estrategia de Cambio Climático y Cooperación Internacional aseguró recientemente que las metas prometidas eran las apropiadas y concordaban con la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las contribuciones fijadas del país asiático para la lucha global contra el cambio climático se anunciaron el 30 de junio. Esta
Estas metas ambiciosas incluyen una reducción del 65% de la emisión de dióxido de carbono por unidad de Producto Interno Bruto del nivel de 2005 para 2030 y alcanzar un máximo en la emisión de dióxido de carbono alrededor del 2030. Las emisiones de dióxido de carbono de los países desarrollados llegaron al máximo cuando el Producto Interno Bruto per cápita fue de entre 200,000 de 20,000 y 25,000 dólares, mientras que China llegará a su punto más alto cuando el Producto Interno Bruto per cápita esté entre los 14,000 y 15,000 dólares alrededor de 2030. El experto prognosticó que el auge de la emisión de dióxido de carbono per cápita anual del país será de más de 10 toneladas, casi la mitad del nivel de Estados Unidos. China está haciendo todo lo posible empleando al máximo sus propias fuerzas para luchar contra el cambio climático, según el experto. China tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono a una tasa media anual del 3.6 al 4.1% entre 2005 y 2030, a un ritmo más rápido que Estados Unidos y la Unión Europea, en opinión del director del Centro Nacional para la Estrategia de Cambio Climático y Cooperación Internacional. Concluye esta información. La siguiente nota: máxima Fiscalía China investiga más casos de corrupción. La Fiscalía Popular Suprema anunció que las fiscalías en toda China investigaron a 24,187 personas durante los primeros 5 meses de 2015 en casos de delitos relacionados con el desempeño, incluidos 1,891 funcionarios de nivel distrital para arriba, un incremento de 18.6% con respecto al mismo periodo del año pasado. La máxima fiscalía señaló que 12 funcionarios de nivel provincial para arriba fueron acusados, incluido un exmiembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. Las cifras fueron dadas a conocer en una conferencia en la que asistieron fiscales de alto rango. La Fiscalía dijo que los investigados por supuestos sobornos y corrupción constituyen 3,825 del total, un incremento de 11%. En la conferencia, el máximo fiscal pidió a los órganos judiciales de todos los niveles que mantengan su postura estricta para combatir los casos de corrupción, en especial de los funcionarios que no muestran intención de corregir sus malas acciones. Los órganos judiciales deben evitar que los delitos y corrupción relacionados con el cumplimiento del deber dañen la reforma de China para que la economía se desarrolle de forma estable, concluye esta información. La siguiente nota: las 10 ciudades chinas más competitivas de la iniciativa de una ruta y el cinturón. Xi'an es considerada como la ciudad china más competitiva en la implementación de la iniciativa Un Cinturón y una Ruta, según una encuesta realizada por el Instituto de Competitividad de Ciudades de China con sede en Hong Kong. La iniciativa Un Cinturón y una Ruta, también conocida como el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, reaviva las antiguas rutas que conectaban China y Europa. Cubren más de 60 países y muchos se beneficiarán de la inversión exterior y estrategias de desarrollo de China. La iniciativa representa un Producto Interior Bruto total de 21 billones de dólares, equivalente al 29% del Producto Interno Bruto mundial, y afectará positivamente a 65 países con una población total de 4,400 millones de personas. Algunos de los elementos claves, como ventajas por su ubicación competitiva y potencial de desarrollo, se tomaron en consideración a la hora de elaborar la lista, según el instituto. Echemos un vistazo a las 10 ciudades chinas con más competitividad. 10. Haikou, provincia de Hainan. 9. Beihai, provincia de Guangxi. 8. Fuzhou, provincia de Fujian. 7. Guangzhou, provincia de Guangdong. 6. Liaoyuan, provincia de Jiangsu. 5. Zhengzhou, provincia de Henan. 4. Changchun, provincia de Jilin. 3. Lanzhou, provincia de Gansu. 2. Urumqi, capital de la región autónoma Ujir de Xinjiang. 1. Xi'an, capital de la provincia de Shanxi, concluye esta nota. Así damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sa chen, Min tan chen.